¿Qué hace a Santiago ser como es? En cada episodio nos permitimos reflexionar sobre la vida en nuestra capital, desentrañar fascinantes historias que esconden sus barrios y también viajar en el tiempo para descubrir el pasado que residen en sus edificios. Si te apasiona explorar las capas de esta ciudad, acompáñame en este viaje aquí en el podcast de Vane por Santiago. Bienvenidos a este quinto capítulo del podcast de Vane por Santiago. Ya llevamos 5 capítulos, soy, porque ustedes me escuchan. Y hoy día vamos a estar hablando de una información que me pidió. Esa campanita que suena es mi gata, que está en el fondo, por si acaso, se llama Cookie. Y hoy día vamos a estar hablando de un tema que me pidieron que hiciera el podcast de la iglesia de Santa Ana, que está ubicado afuera del metro Santa Ana. Y bueno, ustedes que son amantes de la historia y el patrimonio, vamos a hablar hoy de estas joyas culturales que, como dije en otros capítulos, dan forma a nuestra identidad. Y este monumento, la verdad es que es tan antiguo que ha sido testigo del desarrollo de la ciudad. Se alza en el momento en que se arma en la intersección de las calles Catedral y San Martín. Pero no es solo un edificio religioso, realmente es un símbolo, primero de resistencia de una comunidad. Como les digo, han pasado muchos años desde que se levantó y también ha mantenido varias tradiciones, así que vamos a este recorrido a través de los siglos y veamos la historia de Santa Ana, que tuvo unos orígenes por supuesto humildes, pero ahora ya es un monumento nacional y es increíble. Que adelanto, por cierto, pasó varios terremotos, que en Chile somos el país de los terremotos, nos encantan, entonces como que todo tiene que sobrevivir varios terremotos, pero bueno, se han moldeado y de todas maneras la arquitectura con el paso del tiempo. Partir diciendo que Santiago fue fundada en 1541 por Pedro de Valdivia. ¿Había un asentamiento inca antes? Sí, lo hablaremos en otro capítulo. Se dice que el diseño es damero, característico de las colonias españolas, pero ya estaba armado. Pero en fin, no vamos a hablar de eso. Les voy a dar este contexto única y exclusivamente para entender por qué se arma la iglesia de Santa Ana. Y bueno, como les contaba, que se elige este sitio para la fundación de Santiago porque tenía todo listo, o sea, básicamente era el centro de una nueva ciudad. Y por supuesto, alrededor de esta plaza se levantaron las catedrales, el cabildo, la residencia del gobernador. Básicamente estaba el centro político ahí y era el escenario de bastantes acontecimientos de la vida urbana, ceremonias religiosas, por ejemplo, actos oficiales, ferias comerciales, festividades, etc. Y en este contexto que se estaba desarrollando la ciudad, la iglesia de Santa Ana ahí tiene los inicios como una modesta ermita que estaba ya en los límites occidentales de la ciudad. No nos olvidemos que en ese tiempo no había mucho construido, así que ya estaba como lejos. Ahora la vemos y es como, oye, está al lado, pero en ese momento estaba lejos. Y esta ubicación periférica era lo que reflejaba que se estaba expandiendo gradualmente Santiago y el rol como centro articulador del territorio, que iba creciendo. Entonces este terreno, necesitaban un terreno para construir, fue donado por el entonces gobernador Rodrigo de Quiroga, que era un personaje de la conquista española, que tuvo un papel importante en la configuración inicial de la ciudad. Un paréntesis a todo esto. El otro día hablaba como con alguien que me encantó porque decía, oye, para mí, que si bien lo vi en el colegio, esta historia y todo, como que para mí la historia de Chile empezaba, no sé, cuando nos independizamos, digamos, en 1818, 1810, como de ahí para adelante. Y claro, todo lo que había antes, como que cuando se habla de la colonia se ve muy lejano o muy ajeno, pero al final de cuentas igual ocurrió en nuestro territorio. Entonces como que me decía, estoy como asimilando esta información gracias a tus videos, así que agradecida por este comentario. Siempre se agradece que a uno le valoren el trabajo. Continuamos. Algunos investigadores señalan que el terreno fue donado por Rodrigo de Quiroga en 1576 y la primera ermita se levantó en 1586. Otros indican que la iglesia se originó a partir de una resolución del Cabildo de 1587 y mantuvo su estatus de ermita hasta 1635, que fue instituida como parroquia. Independientemente de las discrepancias de la fecha, porque hoy en día realmente no nos afecta tanto, sí fue una de las primeras ermitas que atendían las necesidades religiosas de la población que estaba ya alejada de este centro. Estas ermitas que estaban ubicadas como ya en los
en los extremos de la ciudad, cumplían una función súper importante porque proporcionaban este espacio de culto y de encuentro para los habitantes que estaban residiendo en estas zonas más alejadas del centro, que a lo mejor no tenían acceso a tantas cosas. Quiero que se entienda que es otras ciudades, otro tiempo, y tener este espacio de encuentro, de culto, como donde poder sacar tus problemas, etcétera, te servía como para poder sentir que estabas en un ambiente, no sé, protegido para la época. Y claro, durante el siglo XVII, Santiago comienza a expandirse más allá de estos límites originales que establecía Pedro de Valdivia. Por supuesto, la población española estaba en el centro de la ciudad, pero la iglesia de Santa Ana claramente no se benefició de este progreso inicial de Santiago. Y este sector quedaba como súper rezagado en términos de desarrollo urbano. Igual es un fenómeno bastante típico de una expansión urbana desigual. Se expandió para el sur, pero para allá lo dejamos como totalmente desigual y el poder y la riqueza se concentraba para el otro lado y la periferia quedaba lenta, desordenada y bueno. Así que por eso era tan importante esta iglesia en ese tiempo. Un pequeño resumen rápido del tema relacionado a los terremotos y las construcciones en este terreno, que la historia está marcada por la reconstrucción debido a los terremotos. La primera parroquia fue erigida en 1586 y fue destruida por el terremoto de 1647. El segundo templo fue construido, pero también se cayó por el terremoto de 1730. Y en 1746, o sea, 16 años más tarde, se levantó un templo cuya construcción se le atribuye a Francisco Bravo de Rivero. Pero a principios del siglo XIX, alrededor como de 1806, el edificio fue demolido porque estaba en un estado precario. Así que todos estos terremotos que asolaron Santiago entre el siglo XVII y XVIII, obviamente tuvieron un impacto en la ciudad y sus habitantes, porque destruyeron edificios, viviendas, causaron numerosos decesos, y al final era un clima constante de incertidumbre y temor. Y hablemos del primero, que el de 1647 fue un terremoto, uno de los más grandes que hemos tenido en la historia. Se estima que fue de 8.5, que piensen que para la época como estaba construida la ciudad y con los materiales que se hacían, obviamente destruyó más de la mitad de Santiago. De hecho, ahí sale la idea de trasladar la ciudad a otra parte, pero al final no, porque la iglesia se beneficiaba de esto. Y bueno, la iglesia de Santa Ana, que igual era una construcción modesta, era adobe y madera, obviamente no resistió el terremoto, así que se cayó. Completamente se fue. Y obviamente después de eso, la reconstrucción de la iglesia, obvio que fue lento, fue difícil, porque no habían recursos. O sea, la magnitud de los daños sufridos por la ciudad fue como, ¿qué pasó acá? Fue tremendo. Y después, como les contaba, había otro terremoto, que es el de 1730. Tampoco resistió. La construcción seguía siendo débil. Venía ya de materiales modestos, no creo que se haya hecho muchas remodelaciones muy grandes, entonces como que al final no iba a sobrevivir. Por cierto, se me ocurre que debido a que tenemos tanta historia de terremotos Chile, en Santiago, lo vamos a hablar en este momento, creo que en algún momento voy a hacer un podcast hablando como de los terremotos de Chile y viendo cómo afectó al patrimonio en general, porque a las iglesias, por supuesto, les hizo mucho daño. Y las iglesias eran un lugar de encuentro y que de verdad calmaba a la gente de esa época. Estamos hablando de un reino muy católico. Por ejemplo, el terremoto de 1730 afectó a la iglesia de Santo Domingo de la Merced, que de hecho se derrumbaron por completo. La compañía, la catedral, San Francisco, San Agustín, perdieron torres, se destruyó bastante de la arquitectura. Entonces es un tema, pero va aparte. En fin. Obviamente después de esto era muy difícil reconstruir. La construcción del tercer templo en 1746 ya fue un nuevo intento, estos fueron 16 años después, que por cierto el terremoto de 1730, como les dije, fue bastante destructivo. En 1746, 16 años después, se arma el nuevo intento por dotar a la comunidad de un espacio de culto que sea digno, que sea seguro, pero claro, había mucho esfuerzo en la construcción, pero habían problemas estructurales y al final de cuentas eso no iba a durar mucho. No había mucho acceso a materiales. No era fácil. Estaban reconstruyendo la ciudad de nuevo. O sea, estaban reconstruyendo edificios y partes de la ciudad nuevamente. Y ahí a principios del siglo XIX, como les contaba, en 1806 aproximadamente, deciden
demoler el edificio y construir uno nuevo en su lugar. Bien hecho, digamos, porque ya dijeron basta, no podemos seguir con esto tan así. Y se construye el templo actual, que ahí sale todo este estilo neoclásico. Entre 1806 y 1809 se inician las obras de este nuevo edificio, dirigidas por Juan José de Goicolea, quien fue discípulo de Joaquín Toesca, que si no sabemos quién es Toesca, las principales obras, la catedral, la Basílica de la Merced y el Palacio de la Moneda, en fin, era un arquitecto bastante destacado que aportó bastante a nuestro país. Y se empieza a diseñar y armar este nuevo edificio que ya tenía estilo neoclásico, mucho mejor armado, por cierto, ya era un edificio monumental con muros de albañilería, no sé, 15 metros de altura. Así que tremendo, o sea, ni comparado con todo lo que existía antiguamente. Obviamente las obras se extendieron por décadas. Aquí aclaro otra vez que las cosas que si yo digo se empieza a construir en 1809 no significa que se terminó en 1809. Porque me ha salido esa confusión de algunas personas y no. Significa que se empieza a construir ahí, pero para hacer algo tan monumental, por supuesto que se demoraron bastante, no se iba a hacer en 2 horas. Algo que destacar del diseño neoclásico del templo es que estas líneas rectas, proporciones equilibradas, elementos arquitectónicos clásicos, bueno, refleja la influencia de la arquitectura europea en la época. Tenemos un personaje que fue discípulo de Toesca, italiano, entonces obviamente lo neoclásico iba a estar ahí inserto, hay referencias por supuesto. Y este estilo lo que buscaba era emular la grandeza de la antigüedad greco-romana, sin duda. Además que se adaptaba muy bien al contexto urbano de Santiago, que estaba experimentando en esa época una transformación hacia formas más modernas, ordenadas. Piensen que en 1808, 1809, o sea, habían en 1809 ya estábamos cerca de la primera junta de gobierno y tiempos de revolución, digamos. De hecho, ya en 1809 ya habían bastante tiempo de revolución, se armaban por ahí conversaciones de pasillo, teníamos un cura que era bastante revolucionario, que era Camilo Enríquez, es un gran contexto de hecho. En el tema arquitectónico, el templo se diseñó con una planta de cruz latina. ¿Y qué significa esto? Es un tipo de cruz cristiana, la característica que tiene un brazo vertical más largo que el brazo horizontal, pero el diseño es muy común en la cristiandad occidental. Y son las barras como que cruzan en ángulo recto, ¿sí? Y la iglesia está armada de esa forma. Obviamente representa para los cristianos el instrumento de la crucifixión de Cristo. Y en la fachada principal está la presencia de 8 columnas de estilo dórico, además de la torre de 3 cuerpos que se eleva ahí como paralela a la fachada. Así que en realidad es un templo monumental. Esta fachada con la simetría, la sobriedad, es un ejemplo característico de la arquitectura neoclásica. Vamos a seguir en una segunda parte contando un poco más de la historia, las restauraciones que ha tenido el templo en general y algunos datos que se me puedan haber pasado en la primera parte, pero vamos a tener una parte 2 para que podamos seguir conversando, bueno, yo pueda seguir conversando y ustedes seguir escuchando. A propósito, voy a empezar a tener invitados, así que si ustedes quieren venir de invitados, venga, avísenme y yo los invito. Bueno, este ha sido el podcast de hoy contando la primera parte de la historia y de un poco del contexto histórico donde se arma la iglesia Santa Ana. Los espero en el siguiente capítulo con la segunda parte. ¡Nos vemos! Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y te invitamos a seguir descubriendo las infinitas historias que Santiago nos tiene preparadas y para contar. Sígueme en las redes sociales de Vane por Santiago. Así, súper simple. Nos vemos en un próximo capítulo.